Apocalipsis capítulo 2. El verso 1 en adelante dice así: escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré a ti pronto, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Qué importante es, hermano, meditar en esta palabra. Realmente para Dios nada está escondido. Cuando puedo yo leer este verso bíblico cuando dice: yo conozco tus obras. Mira cuán profundo es la vista del Dios Todopoderoso, que nada está escondido para Él. Absolutamente nada. Aquello que nosotros podemos ver como seres humanos, Él la puede ver. Y aquello que nosotros humanamente no la podemos ver, aún eso Dios puede ver. Lo que para nosotros es imposible ver, para Dios es posible verlo. Qué importante es, hermano, meditar en esta palabra. Dice Dios que hay algo que demanda a su pueblo. Este mensaje es para su pueblo. Está hablando de una ciudad tan importante en el pasado. Una ciudad donde el movimiento económico era tan grande. Era una ciudad bastante conocida, llamada Éfeso. Esta ciudad, hermano, era prácticamente llena de idolatría. Ahí el ídolo que predominaba en toda esa área, en todo ese continente, pues era Diana, la diosa Diana. Ahí estaba. Y la gente como iba. ¿Sabe? Lo que Dios nos da a entender es esto. En esta ciudad, cuando llegó el Evangelio a través de Pablo, realmente fue extraordinaria. La palabra del Señor dice en el libro de Hechos, capítulo 19, algo muy importante. Puedes buscar tu Biblia. Hechos, capítulo 19. El verso 6 dice algo así: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Eso es lo que pasó. Cuando llegó el Evangelio a la ciudad de Éfeso, Pablo, predicando con un denuedo extraordinario, pues nada le detenía. Es un hombre ferviente, lleno del Espíritu Santo. Sabe bien cuál es su tarea. Dios le llamó a ser el apóstol de los gentiles, el apóstol, el predicador,
que iba a llevar el mensaje del reino a todo el mundo. Y hermano, cuando llega el mensaje a Éfeso a través de otros predicadores, entonces dijo Pablo, cuando llega donde están ellos, les pregunta y les dice: ¿fueron acaso ustedes acaso recibieron el Espíritu Santo? Está en el verso 2. Les dijo Pablo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Pablo, un hombre de Dios lleno del Espíritu Santo, se pone a orar imponiendo manos sobre ellos, y todos reciben el Espíritu Santo. ¿Y cuántos fueron los primeros que creyeron en la ciudad? Eran 12 personas, 12 hombres. Y estos 12, hermano, fueron los primeros que recibieron el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo estaban haciendo la iglesia en Éfeso? Una iglesia ferviente. Una iglesia, ¿te imaginas que estaban ellos hablando en lenguas y hasta profetizaban? Entonces no era poca cosa. Para ellos Dios era tan real porque la estaban viviendo. De eso se trata el Evangelio. De una experiencia extraordinaria, de una experiencia poderosa con Dios. De eso se trata el conocer a Jesús. ¿Sabe, hermano, hermana? Así empezó la iglesia en Éfeso. Dice que estos hombres, estas personas que empezaron con Jesús en esa ciudad, no eran unas personas distraídas, sino que eran personas tan dedicadas a Dios. Y como ellos fueron llenos del Espíritu Santo, colaboraban íntegramente con el 100% de su vida al apóstol Pablo en lo que es la predicación del Evangelio. ¿Y qué Dios hacía allá en Éfeso? Dice el verso 11, dice el verso 11, estamos en el libro de Hechos capítulo 19, verso 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y los delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. ¡Qué tremendo! No era una iglesia débil, no era una iglesia que predicaba de boca solamente. Claramente Pablo dijo en 1 Corintios 4:20, dice: el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y ellos estaban viviendo eso, que el Evangelio no es simplemente palabras, que el Evangelio no es solamente haberse cambiado de un grupo religioso a otro, sino que ellos la estaban viviendo, la estaban experimentando lo que es el poder de Dios. Tanto que Pablo predicaba, milagros extraordinarios sucedían. Hermano, cosas asombrosas, cosas jamás antes vistas. Dios se estaba moviendo con poder. La iglesia en Éfeso no era una iglesia cualquiera, era una iglesia en avivamiento, una iglesia en poder, una iglesia en fuego, una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia poderosa. Todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, dice, en los versos más adelante, estamos en el verso 18 y 19, mira lo que dice. Dice: y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. ¡Qué tremendo! Mira, la cantidad de gente que se convertía a Dios era impresionante. Predicar el Evangelio bajo el poder y la unción del Espíritu Santo es sorprendente.
Tanto que los brujos, los hechiceros, los magos, aquellos que practicaban la magia, aquellos que practicaban todo el ocultismo, el satanismo, porque Éfeso era el centro del satanismo, la capital del ocultismo, de la idolatría, del paganismo. Y esas personas que practicaban todo eso se convertían a Jesús, tanto que traían sus libros de magia, de brujería, de hechicería. Y echa la cuenta, se hacía, dice, como 50,000 piezas de plata, una cantidad enorme de dinero que costaban los materiales que usaban estos magos, estos brujos. La predicación del evangelio fue tan poderosa, hermano, que Pablo predicaba con esa unción, con ese poder, con ese fuego. La iglesia en Éfeso estaba realmente ferviente, lleno del poder de Dios. Llena del poder de Dios. Era impresionante. El verso 20 dice: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Cómo lo describe la palabra de Dios lo que acontecía allá en la ciudad de Éfeso? La iglesia no era una iglesia débil. No importa, mira cómo la adversidad era enorme. La oposición era tremenda. Hermano, ¿los idólatras acaso permitían que el evangelio crezca? Pues hermano, ellos se oponían. Pero a los discípulos de Cristo nada les impedía. A Pablo nada le podía contener. Dios estaba respaldando con su mano de poder, y la iglesia crecía y crecía. Y no solamente crecía, prevalecía poderosamente la palabra del Señor. El mensaje del evangelio que se predicaba era incuestionable, indiscutible, porque no era solamente la predicación en palabras, sino que Dios respaldaba con poder esa predicación, tanto que la gente en Éfeso tenía hasta miedo, tenía hasta temor de acercarse a los cristianos. Así empezó la iglesia en Éfeso, una iglesia gloriosa, una iglesia poderosa, una iglesia extraordinaria, una iglesia llena de poder, una iglesia llena de fuego, una iglesia en avivamiento. Esta iglesia en avivamiento, esta iglesia que nació bajo el fuego y el poder del Espíritu Santo, empezó a sufrir algunas situaciones que no pudieron continuar. La palabra del Señor dice en Apocalipsis capítulo 2 verso 4: pero tengo contra ti. ¿A quién se está dirigiendo? A su iglesia en Éfeso, a esa iglesia en avivamiento, a esa iglesia que nació bajo el poder del Espíritu Santo, a esa iglesia que se movía bajo el fuego y la unción del Espíritu Santo, a esa iglesia que era incontenible, a esa iglesia que era ferviente en oración, a esa iglesia que era ferviente en la meditación de la palabra. Hermano, era una iglesia poderosa, una iglesia imparable, una iglesia que crecía y crecía, y la predicación del evangelio prevalecía. Una iglesia gloriosa. ¿Quién no quiere tener una congregación así? ¿Quién no busca tener una congregación así? Lleno de poder, lleno de fuego, llena de unción, guiada por el Espíritu Santo. Hermano, hermana, usted tiene que saber esto. Usted tiene que entender esto. Unos años después, Dios tiene que hablar a su iglesia y tiene que decirle: pero tengo contra ti. ¿Cómo es posible que Dios diga a una iglesia ferviente que tiene algo contra él? Dios le dice: pero tengo algo contra ti. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Como el que Dios le está hablando acerca de lo que los hermanos hacían al comienzo. Primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
Es como si Dios le dijera a su iglesia en Éfeso: ya no me amas como al comienzo. Ya no me estás amando como al comienzo. Mira a qué niveles el pueblo de Dios en Éfeso había llegado. A niveles muy altos. Hasta que Dios tenía que reclamar y decir: ya no me amas como al principio. ¿Qué es lo que a la iglesia y a Cristo los mantiene unidos? El apóstol Pablo mismo lo dijo. La relación entre un cristiano y Dios se parece a la relación de una mujer con su marido. Así que, si a un hombre y a una mujer dentro del matrimonio les va a mantener estrechamente unidos, es el primer amor. Cuando el primer amor se ha apagado, ese matrimonio está para destruirse. Cuando el primer amor se ha ido, entonces el matrimonio es para irse a la destrucción. Yo no lo digo, lo dice Dios. En el libro de Efesios capítulo 5 verso 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esto nos habla de qué? Nos habla de que el amor entre un hombre y una mujer dentro del matrimonio es tan importante. Si hay algo que cuidar dentro del matrimonio es eso, el amor. Está hablando Dios, es su palabra. Qué importante saber que un hombre debe amar a su mujer, así como la mujer a su marido. Así también Cristo tanto amó a su iglesia que fue capaz de dar la vida por esa iglesia. ¿Qué hace posible que Cristo esté dispuesto a dar la vida por su iglesia? El amor. Está escrito en San Juan capítulo 3 verso 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué el Padre? ¿Por qué Dios tuvo que dar a su propio Hijo? Por amor a este mundo. Y en 1 Juan capítulo 3 verso 16 dice: en esto hemos conocido el amor, como Él puso su vida por nosotros. Es necesario ahora dar nuestra vida por nuestros hermanos. Y en Efesios 5:25 dice: los maridos tienen que dar la vida por su mujer, y las mujeres también deben dar su vida por su marido. De eso se trata el primer amor. Cuando el amor es ferviente, cuando el amor es intenso. Jesús está reclamando ese amor. ¿Cómo es posible que el pueblo de Dios en Éfeso haya descuidado ese primer amor? Tenemos que ubicarnos. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué ellos descuidaron? ¿Por qué ellos dejaron el primer amor? Porque su iglesia ferviente, llena del Espíritu Santo, llena de poder, había descuidado el primer amor. Por algunas razones muy humanas. Dice en Apocalipsis capítulo 2, versos 2 y 3: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Muchas personas pueden decir: yo trabajo mucho para el Señor. Pero cuando tú trabajas en exceso, solamente trabajas y trabajas pensando que haces bien, descuidas tu comunión, descuidas tu relación con Dios. Muchas veces ya no oras. Eso sí, predicas. ¿A cuántos predicadores les sucede eso?
predicadores que han estudiado hasta en un seminario, han estudiado la palabra del Señor. Ahora tanto se dedican a la investigación, tanto se dedican al estudio de la Biblia a través de textos que ellos habían recibido. Están estudiando diccionarios, comentarios y tanto que se esfuerzan para poder predicar. Pero lo que menos hacen es estar en comunión con Dios. ¿Dónde está la adoración? ¿Qué no está buscando Dios adoradores en espíritu y en verdad? Obreros que tanto trabajan, tanto se esfuerzan, tanto de su tiempo invierten en las actividades, tanto de su tiempo invierten en las visitas, en las campañas, en diferentes actividades. Pero ¿dónde está tu comunión con Dios? A veces queremos justificar ese vacío espiritual que provocamos con actividades que realizamos. A veces tanto el pastor se dedica a la visita, visita aquí, visita allá, visita abajo, visita arriba, visita por todo lado, visita en la tarde, visita en la noche, visita en la mañana, todo el tiempo dedicado a cumplir esa tarea. Y tanto visita por aquí, por allá, tanto campaña por aquí, por allá, tanta predicación. Y lo que más descuidas es tu comunión con Dios. Dios no está buscando visitadores, está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Una de las razones para apagar el primer amor es el exceso en el trabajo. Lo mismo sucede dentro de un matrimonio. Hay personas que en el intento de conseguir más dinero se dedican a actividades, un negocio aquí, otro negocio allá, ahorro aquí, dinero allá y dinero por todo lado. Quiero más dinero y tanto que buscas dinero y llega un día que pierdes a tu pareja. Pierdes a tu pareja. Hermano, la comunión, la relación de un hombre con una mujer dentro del matrimonio, hay que alimentarlo. Hay que amar. Ese enamoramiento que al comienzo practicabas. El enamoramiento empieza el día que te casas. Y ese enamoramiento tiene que ser alimentado y tiene que continuar día a día. Aunque haya pasado 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, 50 años, no importa. Debe uno continuar. Pero tristemente muchos se dedican a actividades, negocios, la tienda, el negocio, el viaje, la empresa, la venta, tan afanada, tan turbada, tan preocupada por el negocio, por el trabajo, por las actividades. Y un día te das cuenta que ya estabas perdiendo a tu pareja, ya estás perdiendo a tu pareja. ¿Por qué? Porque has dejado tu primer amor. Y que no puedes soportar a los malos. Que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. ¿De qué está hablando? De la vida religiosa. Ese es lo triste. Muchas personas comienzan fervientes, hablando en lenguas, orando, ayunando. Y un día tanto que has aprendido y de lo mucho que sabes, ahora te has envanecido. ¿A qué te dedicas? Solamente a calificar de quién es quién. Ay, esa persona es espiritual y aquella persona no es espiritual. Ay, aquella persona está lleno de amor y aquel otro no tiene nada de amor. Ahora te estás dedicando a señalar a las personas. Ahora te dedicas a criticar a las personas. Una vida religiosa. Descuidaste tu primer amor. Eso es lo que a muchos les pasa. Una vez estaba yo conversando con una persona y le pregunté: ¿cuántos milagros Dios hizo contigo? ¿Cuántos milagros Dios hizo contigo? ¿Crees que Dios hace milagros o no? La persona ese me dice: creo, hermano, creo que Dios hace milagros. ¿Y Dios hizo contigo milagros? Sí, hermano, Dios hizo milagros conmigo. Y yo le dije: cuéntame, ¿cuántos años de cristiano eres? Pastor o hermano, apenas estoy 10 años. Oh, no, 10 años no es poco, es mucho. Cuéntame lo que Dios ha hecho en estos 10 años.
Y entonces esa persona empezó a contar de los milagros que Dios había hecho, de la sanidad, de la liberación, de los milagros económicos. Y entonces yo le dije, ¿cuándo Dios hizo esas cosas? Y ella me dice, cuando estaba empezando con Cristo, los primeros días de mi vida cristiana. Oh, en esos días yo estaba feliz, estaba regocijado, estaba ferviente, podía orar, podía ayunar, podía predicar, podía hacer todo lo que Dios me pedía. Y Dios hacía milagros. Apenas eran de los primeros meses de su vida cristiana lo que Dios había hecho cosas muy grandes. Y en los 9 años restantes, ¿acaso Dios no hizo nada contigo? Ay, hermano, usted sabe, las pruebas, las tribulaciones y todo eso, las dificultades. Oh, hermana, yo le dije, ¿y ahora qué haces? ¿Sabe por qué le empecé a hablar todo esto? Porque en la congregación todo lo que hacía era criticar. Alguien estaba cantando ahí al frente. Ay, esa hermanita que canta no tiene unción. Hay tal persona que enseña, no conoce mucho de la Biblia. Hay tal persona que dice ser guerrera de oración, ni orar sabe. Y ahora estás criticando. Te has vuelto un perfecto religioso, igual que los fariseos, calificando a los demás. ¿En qué nivel espiritual está cada persona? Dios no te ha puesto para eso. Dios te ha dicho que tú tienes que estar enamorado de Cristo. Dios no te ha dicho que estés criticando a los demás. No te ha dicho. ¿Cuántos predicadores lo que más hacen es criticar? Y piensan que predican bien, y piensan que son de sana doctrina, y lo que más hacen es estar señalando, estar criticando. ¿Y por qué esa persona llegó a ese extremo? Sencillamente porque perdió algo, sufrió una caída. ¿Sabe qué dejó? ¿Sabe qué descuidó? Su primer amor. Porque una persona cuando está enamorado, ¿sabe de quién habla? De la persona a quien ama. Pregúntenle a la vecina del lado, pregúntale a tu hija, pregúntale a tu hermana. ¿De quién habla esa persona? Si está enamorada de alguien, si está enamorada de un joven, si está enamorada de alguna persona, esa persona lo que más va a hacer es hablar de la persona a quien ama. Pero si tú no hablas nada de Jesús y después dices amo a Cristo, estás criticando, estás hablando mal del otro, ¿cómo te has vuelto un perfecto religioso? Has dejado tu primer amor. Hay personas, hermano, que de pronto les llena su corazón el orgullo. ¿Acaso no hay orgullo espiritual? Hay orgullo espiritual. Muchos tienen orgullo de las cosas espirituales porque creen haber conseguido más que otros. Y hay personas como que ya no necesitan de Dios. Porque como dice aquí en el verso 3, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes un discernimiento ya no espiritual. Ni siquiera necesitas del Espíritu Santo. Ahora, por lo mucho que sabes, por lo mucho que conoces, puedes discernir de quién se trata cada persona. Ya has discernido de quién se trata tal predicador. Algunos hasta vinieron diciendo que son apóstoles y tú rápidamente los descubriste que no son y los hallaste mentirosos. Tienes un discernimiento extraordinario. Ni siquiera necesitas orar para saber de quién se tratan esas personas que dicen ser predicadores. ¿Te das cuenta? Como que ya sabes todo, como que ya conoces todo. Muchos tienen el discernimiento natural, no por el Espíritu Santo. Y muchas personas perdieron toda sensibilidad al Espíritu Santo. Cuando tú has comenzado, al igual que la iglesia en Éfeso, cuando tú recibes a Cristo y estás ahí enamorado de Cristo y de pronto eres lleno del Espíritu Santo, empezaste con el bautismo del Espíritu Santo, ahora hablas en lenguas, ahora profetizas, estás ferviente, tienes hambre de Dios, buscas al Señor en oración, buscas a Dios en ayuno. ¿Cómo tienes hambre de su palabra? ¿Cómo tienes hambre de conocer más a Dios? Hermano, no te quedas tranquilo.
Eres alguien que busca y busca y busca. Eres como una esponja que absorbe todo. Pero cuando has dejado tu primer amor, ya no hay tal cosa. Ya no te preocupas ni de la presencia de Dios. Ya no te preocupas ni de recibir más. Ahora crees que todo está hecho. Ahora crees que ya Dios tiene la obligación de hacer algo conmigo. Pero cuando estás ferviente, ¿cómo tienes hambre de estar cerca a tu amado? Hay un canto que dice: sin ti no puedo vivir. Espíritu Santo, yo te necesito. No puedo vivir si no estás conmigo. Espíritu Santo, yo te amo. Eso al comienzo es real. Para mí fue real y sigue siendo real. ¿Sabe una cosa? Sin Él no puedo vivir. Así mi pareja estuviera lejos, así mis hijos estuvieran lejos, así mis amigos estuvieran lejos, así todas las personas que me rodearan estuvieran lejos, no los extrañaría mucho. Pero al Espíritu Santo lo extraño a cada minuto. Quiero estar en su presencia. Sin Él no puedo vivir. ¿Cuántas personas al comienzo vivían una vida así? Orabas intensamente, orabas, insistías hasta quedar lleno de fuego, lleno de poder. Cómo cantabas alabanzas en la congregación y te ponías a danzar y no había ni cansancio, no había eso de decir hora, no había eso de decir es tarde, estabas aún todavía en su presencia y con qué hambre buscabas, todo porque estabas enamorado. Y ahora no siento nada, me siento agotado, me siento cansado. Ya nadie se acuerda de mí. A nadie le importa mi vida. ¿Qué cosas andas diciendo? ¿Acaso ya no eres sensible al Espíritu Santo? Al comienzo eras tan sensible. Apenas venía un toque de Dios, ya estabas hablando en lenguas. Apenas venía un toque de Dios, ya estabas danzando. Apenas venía un toque de Dios, ya estabas hablando en lenguas. Apenas venía un toque de Dios, ya estabas con gritos de júbilo. Y ahora, ¿qué ha pasado? Y ahora, no me digas que has dejado tu primer amor. Cuando una persona ha dejado su primer amor, ya es insensible al Espíritu Santo. Así el poder de Dios se está moviendo y mientras muchos sanan, otros se liberan, otros reciben el bautismo del Espíritu Santo, algunos hasta se van al piso bajo el poder de Dios y tú dices, no siento nada, no siento nada. No que no sientes nada, tú te convertiste en una persona insensible a la presencia de Dios porque dejaste algo, dejaste a tu primer amor. Cuando tú estás ferviente, como la iglesia primitiva, como la iglesia en Éfeso, ¿cómo crecía? ¿Cómo crecía? ¿Acaso estaban quietos los hermanos en Éfeso? ¿Acaso estaban con los brazos cruzados? Ellos crecían en número, tanto que crecían porque la predicación era permanente. No solamente era Pablo que predicaba. Los hermanos que recibieron el Espíritu Santo estaban movilizados por toda la ciudad de Éfeso y por todas partes. Ellos estaban publicando, anunciando, predicando la poderosa palabra. Era una iglesia misionera, una iglesia poderosa para ganar almas. Pero cuando dejaron su primer amor, ya no había tal pasión.
Ya no era una iglesia ganadora de almas. ¿Te acuerdas cuando empezaste con Cristo? Ni vergüenza sentías en predicar. Y tú testificabas al vecino, a la vecina, al compañero de trabajo. Mira que no había persona que se vaya sin haber escuchado lo que tú testificabas. Hasta orabas por la salvación de las almas. Hasta gemías por la salvación de las almas. Y ahora ni oras. Ahora ni oras. Ahora ni abres tu boca. Nada dices. Ahora caminas callado. Vas al mercado. Haces compras. Ni siquiera hablaste de Cristo. Subes al trufi, al colectivo. Ni siquiera nada dices de Cristo. ¿Por qué no hablas de tu amado? ¿Por qué nada dices de tu amado? Porque ya no lo amas, ¿verdad? Dejaste tu primer amor. Oh hermano, cuando estás enamorado de Cristo, no hay cómo detenerse. Tú estás hablando de Él, estando en casa y estando fuera de casa, estando en la calle, en la plaza, estando de viaje, estando donde estés, estás hablando de Él porque lo amas. Y una persona que ama siempre está hablando de la persona a quien ama. Está hablando de su enamorado. Cuando amamos a Cristo, no hay cómo parar. Así venga una ofensa, así venga una agresión, así venga un insulto, así vengan a mofarse, así vengan a burlarse, estás predicando igual, estás hablando igual. No hay cómo callar, no hay cómo detenerse. Tú estás hablando de tu amado. Estás enamorado de Él. Hablas mucho de Él porque lo amas a Él y lo amas mucho. ¿Por qué muchos hermanos dejaron de predicar? ¿Por qué tú dejaste la predicación? Ya sabes que perdiste. Perdiste una joya preciosa. Perdiste a tu primer amor. ¿Cuántas personas de los que están escuchando la radio estarán diciendo ahora: yo que perdí el primer amor, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora? ¿Qué tengo que hacer? La palabra del Señor dice en Apocalipsis capítulo 2 verso 5: recuerda. Eso es importante, recordar, hacer memoria, hacerse un autoexamen. Medita un poco en tu vida con Cristo. ¿En qué momento te desligaste? ¿En qué momento te desprendiste? ¿En qué momento descuidaste? Por tanto, recuerda por tanto dónde has caído. Es tiempo de reflexión, ¿verdad? Hoy estás en casita. Hoy estás en familia. Hoy estarás con tus papás. Hoy estarás con tu familia. Estarás conversando con tu hijo, conversando con tu mamá, conversando con los tuyos. Y Dios está diciendo: dejaste tu primer amor. Y ahora recuerda. Haz memoria. Haz un repaso. Pensa un poquito. ¿Dónde ha comenzado el enfriamiento? ¿En qué situación? ¿Qué es lo que pasó? Debemos recordar, hermano, de dónde hemos caído. No dice dónde te has caído. Dice de dónde. ¿De dónde te has caído? Es como si Dios hablara que cuando tú estás enamorado de Él, estás navegando en el Espíritu. Estás volando al igual que los
que las águilas. ¿A qué niveles espirituales habías llegado? ¿A qué nivel espiritual habías llegado? ¿Cuánto habías crecido? Está hablando de la unción, ¿verdad? Del poder de Dios. Cuando estás bajo la unción del Espíritu Santo, es como andar con Dios tomado de la mano. Dios es tan real para ti, tú eres tan real para Él. Dos enamorados, así como una parejita de dos, cuando están tan enamorados, tomaditos de la mano, hasta salen de paseo. Así también es Dios. ¿De dónde has caído? ¿A qué alturas habías llegado? ¿A qué niveles espirituales habías llegado? Recuerda. Quizá estabas ya como en una altura de un edificio de 100 pisos. Habías llegado tan alto. Habías conocido los misterios y los secretos de Dios. Habías conocido a los ángeles. Habías conocido las cosas espirituales tan profundas que hombre alguno no conoce. Tan alto habías volado. Tan alto habías llegado. Y ahora estás en el sótano, tirado ahí abajo, solo recordando lo que Dios un día había hecho contigo. Esa clase de cristianos hay muchos que solo están recordando lo que un día pasó, recordando lo que un día Dios hizo con ellos, recordando a algunos cómo Dios les utilizaba. Conversé con un pastor, un día me abrazó. Yo estaba predicando en la calle y se echó sobre mí, me abrazó tan fuerte y en lágrimas me dijo: hermano Mario, tienes que cuidar lo que Dios te ha dado, tienes que amar lo que Dios te ha dado, porque hace unos 30 años atrás Dios me usaba poderosamente. Cuando oraba por los enfermos, hasta los huesos crecían, hasta los ciegos veían. Años después, en mi inexperiencia, permití que el orgullo se apodere de mí y lo perdí todo. Mira dónde estoy ahora. No puedo ni predicar, no puedo ni cantar, me cuesta. Llorando me abrazó. Esto debe ser hace unos 15 años atrás. Hermano, hermana, muchas personas solamente vivimos del recuerdo. Un día Dios me usaba así. Hace algunos años atrás yo profetizaba. Hace años atrás Dios me usaba en sanidad. Dios me usaba en predicación. Dios me usaba en tal cosa. Y ahora, tirado en un rincón, en el sótano del edificio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eso es lo que Dios está hablando. Recuerda de qué alturas caíste, a qué niveles espirituales habías llegado, a qué altura habías llegado cuando enamorado estabas de Cristo, tan alto que habías volado, y ahora estás tirado en el sótano, no sabiendo qué hacer. Ahora solo te lamentas. ¿Qué tiempos aquellos? ¿Cómo Dios me usaba? Eso es lo que más repites. ¿Por qué? Porque habías dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y arrepiéntete. Arrepiéntete.
Si tú has sufrido una caída así, te has apagado, has dejado el fervor espiritual que al comienzo tenías, Dios te está diciendo, es hora de arrepentirse. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Hoy mismo lo puedes hacer, hermano. Hoy mismo puedes doblar tus rodillas y decirle a Dios, estoy arrepentido. Reconozco mi caída. Porque antes volaba por las alturas. Sentía tu presencia y me llenaba de tu presencia. Hablaba en lenguas, podía vivir bajo el poder y la unción del Espíritu Santo. Podía ver visiones, profetizar, podía vivir los dones del Espíritu Santo, que son sabiduría, revelación y tantas cosas. Y ahora, Señor, estoy arrepentido. Eso puedes hacer. Arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Y haz las primeras obras. Y haz las primeras obras. Piensa en las obras que hacías al comienzo. Piensa y recuerda muy bien qué estabas dispuesto a hacer por amor a Jesucristo. ¿Qué cosas estabas dispuesto a hacer por amor a Cristo? ¿Cómo estabas en tus ofrendas? ¿Cómo estabas en tus diezmos? ¿Cómo estabas en la predicación de la palabra? ¿Cómo estabas en visitar a los enfermos? ¿Que no estabas dispuesto a dar lo mejor? ¿Cuántas veces hasta habías vaciado tus bolsillos para solamente honrar a Dios? Porque estabas muy enamorado. Y cuando era de predicar, no había eso de decir que estoy cansado. No importa si la distancia era lejos, si Dios te llevaba a predicar, lo hacías. En resumen, es como si Dios te dijera, recuerda todo lo mejor que hiciste por amor a mí. Recuerda todo lo mejor que hiciste. Lo mejor en tu ofrenda, lo mejor en tu diezmo, lo mejor en la oración, lo mejor en la predicación. Recuerda aquello que hiciste y lo mejor que hiciste. Si hablamos de amor, si hablamos del primer amor, cuando una persona está enamorada, ¿qué no hace lo mejor por la persona a quien ama? Y si es de dar algo, ¿qué no le da lo mejor a la persona a quien ama? Eso es lo que con Jesús hacíamos, ¿sí o no? Si Él nos decía, dámelo tu auto, se lo dábamos. Yo recuerdo que ni siquiera había eso de decir, ay, pero este auto me costó conseguir nada, Señor. Yo escuché su llamado que decía a través de un predicador, dáselo lo mejor, dáselo al Señor lo que más amas, dáselo al Señor si realmente lo amas. Mi esposa y yo se lo dimos el auto. Aquí está, Señor, el auto para tu nombre, Señor. No había eso de decir no tengo, no había eso de decir es que mi trabajo, es mi esfuerzo, nada, Señor. Tú estás enamorado de Cristo. Recuerda lo mejor que hiciste mientras estabas enamorado. Recuerda lo mejor que hiciste mientras estabas ferviente en el Espíritu. Recuerda y haz las primeras obras. ¿Qué obras, Señor? Esas obras, aquello que hiciste lo mejor, comienza a hacer de nuevo. Así como hiciste al comienzo, dar lo mejor de tu vida, ahora dale lo mejor al Señor. Dale lo mejor de tus fuerzas, dale lo mejor de tu alabanza, dale lo mejor de tus adoraciones, dale lo mejor de tu ofrenda, dale lo mejor de tu diezmo, dale lo mejor de tu juventud, dale lo mejor de tus cualidades, dale lo mejor de tus talentos, dale lo mejor de tus habilidades, dale lo mejor de tu vida. Haz las primeras obras. Haz las primeras obras. Haz lo que antes hacías. Haz lo mejor que antes hacías. Pero haz. No te quedes con el deseo. Haz.
Pues si no lo haces, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¡Wow! ¿Quién es el candelero? Eres tú. ¿Eres tú? ¿Quién estaba paseándose en medio de los candeleros? Jesús. Entonces tú estabas en la presencia de Dios. Estabas bajo el poder y la unción del Todopoderoso. Y si no te arrepientes, dice Dios, si no te arrepientes, si no vuelves, si no comienzas a hacer las primeras obras, si no te has arrepentido, entonces yo te quitaré. Yo que te quitaré de mi presencia. Te voy a quitar de mi presencia si no te arrepientes. Oh Dios, yo no quiero siquiera ni pensar en eso. ¿Qué va a ser de mí si estoy lejos de su presencia? ¿Qué va a ser de mí si estoy lejos de la presencia de Dios? Yo quiero estar en la presencia de Dios siempre, porque solamente en su presencia hay plenitud de gozo y vida. Yo sé lo que Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Yo quiero estar en su presencia. ¿Tú quieres estar aún? ¿De dónde te has caído? ¿De qué alturas has caído? Aunque estés tirado en el sótano, Dios te quiere levantar. Te está diciendo: empieza de nuevo y haz las primeras obras. Así como al comienzo hacías lo mejor, dabas lo mejor, así también ahora comienza a hacer lo mismo. Si no lo haces, yo te retiraré de mi presencia. Y para terminar dice la palabra: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hay que vencer. Tienes que vencer. Yo te aconsejo, hermanito, hermana, si tú has dejado tu primer amor, recuerda de dónde has caído. Ahora eres un obrero seguramente. Trabajas, conoces la Biblia, sabes tu doctrina, pero estás apagado espiritualmente. ¿Dónde está ese fervor espiritual? ¿Dónde está ese amor? ¿Dónde está esa pasión? ¿Dónde está? Si tú has vencido a la tibieza, si tú has vencido a ese enfriamiento, entonces Jesús te invita a comer del árbol de la vida. Aquel árbol de la vida que estaba en el medio del paraíso, allí donde estaba Adán y Eva. Ese árbol en el paraíso. Yo te voy a dejar comer de allá, dice el Señor. Quizá ni Adán comió de ese árbol, pero tú estás invitado a comer de ese árbol de la vida. Y si tú comes de ese árbol, vivirás eternamente con Dios. Este es un llamado para ti.
Si eres un obrero, eres un cristiano, eres una persona que se apartó de Cristo, eres alguien que se enojó en la iglesia por alguna razón y ahora estás por ahí andando, queriendo levantarte en tus fuerzas, intentando servir a Dios, pero ¿cómo te cuesta? ¿Cómo se te hace difícil? ¿Cómo se te pone complicado? Estás como acorralado, tirado en el piso y no sabes cómo levantarte. Pero hoy el Señor te habló y te dijo: arrepiéntete, arrepiéntete. Recuerda de qué alturas has caído y ahora arrepiéntete y haz las primeras obras. Si no te hubieras arrepentido, entonces yo te quitaré de mi presencia. ¡Wow! Eso es terrible. Yo no quiero ni pensar qué va a ser de la vida de un cristiano sin su presencia. Si has escuchado esta palabra, si has puesto atención a esta palabra, yo quisiera invitarte a orar. Yo quisiera invitarte a orar. ¿En qué lugar de este país, de Bolivia o de Argentina, Brasil, en algún lugar del planeta has escuchado esta palabra? Vamos a orar. Yo te invito. Estás en casita ahorita junto a la familia. Pierde el temor del qué dirán. Lo más importante es que tú vuelvas a ser restaurado de nuevo y estés una vez más en comunión con el Padre y estés en su presencia. La vida de un cristiano sin el poder y la presencia de Dios es muy triste. Es como estar abandonado en un desierto. Y Dios te dice: puedes volver ahora. Si tú estás escuchando la radio, yo te voy a invitar a orar. Vamos a hablar con Dios. Y aquí tenemos a varias personas presentes y vamos a orar todos juntos. Hagan un alto en lo que están haciendo, aún en el trabajo que estás, en el taller que te encuentres. Haz un alto. Es tiempo de volver. Es tiempo. Vamos a doblar nuestras rodillas y vamos a orar. Vamos a hablar con Dios. Vamos a clamar al Todopoderoso. Vamos a hablar con Él. Este es el día, este es el momento, esta es la hora de volver y vamos a hablar con Dios. Yo no quiero perder su presencia. Todo lo que quiero es estar siempre en su presencia. Un día dije a mis hermanos que congregan, estaría dispuesto a perder cualquier cosa en esta tierra, pero no quiero perder por nada la presencia de Dios. Vamos a orar todos. Padre bueno, gracias te damos en este día. En el nombre del Señor Jesucristo,
Hemos